Bueno, estamos aquí con Corina. Hola Corina, ¿cómo Hola, estás? hola Cristian, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Contanos un poco, Corina. Bueno, ya estuvimos en el campo en Apostada, estuvimos viendo los ensayos de verdeos de invierno, estuvimos en la jornada, ya es un ensayo que venimos siguiendo hace un tiempo y bueno, y ahora ya están los resultados de este ensayo. Sí, bueno, antes de todo quería agradecerte porque bueno, el año pasado, como vos bien decís, estuviste acompañándonos durante todo el periodo de lo que fue el ciclo del ensayo, tanto en la jornada como en noviembre, donde nos acompañaste y estuviste viendo el cuarto corte que hicimos para todos los cultivares del ensayo. Y sí, como bien decías, hace aproximadamente 2 semanas estuvimos presentando los resultados obtenidos de este ensayo y bueno, la verdad es que esos fueron más que interesantes por cómo se dio ese año, ¿no? Bien, contanos un poquito qué arrojó este ensayo, cuáles fueron los resultados a grandes rasgos. Sí, bueno, como resultado lo que podemos y como podemos destacar y en consideraciones finales se puede decir que yo creo que una de lo que más nos determinó y que no nos condicionó la productividad durante el año, porque como yo te decía, tuvimos precipitaciones por debajo a la media mensual y las temperaturas también, fue la humedad inicial que tuvimos al momento de la siembra. Eh, ya en otras anteriores oportunidades te comenté que habíamos realizado una siembra tardía, fue porque bueno, no podíamos sembrar porque todas las precipitaciones ocurrieron durante el periodo en el mes de marzo y bueno, eso nos determinó y nos llevó a una siembra tardía, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, creo que una de las consideraciones a tener en cuenta es la humedad inicial al momento de la siembra. Sí, en cuanto a los resultados, lo que podemos decir es que todos los cultivares que se evaluaron tuvieron un comportamiento muy bueno, excelente, a pesar de, como te decía, bajo las condiciones de precipitaciones y temperaturas que estuvieron por debajo a la media mensual histórica. También nos permitió conocer las curvas de producción de pasto de cada uno de ellos, de los cultivares que se ensayaron, y pensar a la hora de tener que construir una cadena de verdeo, utilizar al menos dos especies, que podría ser una cebada y un triticale, o una avena y un triticale, ¿no? Después, en cuanto a resultados, en cuanto al primer corte, en producción inicial, podemos decir que las que se destacaron fueron Avena Elizabeth y Bonaerense Intamaná, seguido por Centeno Don Emilio. Después ya entrando a lo que fue el invierno, que se realizó un segundo corte el 22 de julio, ahí lo que podemos decir que se destacaron también las avenas, pero bueno, en este caso fueron los cultivares Avena Paloma y Florencia Inta, y seguido por Centeno Don Emilio Inta. No, Don José Inta, perdón. Ya saliendo del invierno, tuvimos una explosión que fue imbatible, diría Federico, el mejorador de mejoramiento del experimental. Lo tuvimos al Triticaleona con un pico de producción de 3.900 kilos de materia seca por hectárea, ¿no? Y bueno, en cuanto al acumulado, lo que podemos decir es que no hay diferencia. Sí podemos observar que para ese año en particular, las que quedaron más relegadas fueron las cebadas, ¿no? Pero bueno, después en cuanto a producción, fueron bastante similares entre las avenas. Hay alguna que se destacó un poco más, y ya te digo, el triticale también. Pero bueno, el triticale lo vemos que se destacó mucho más ya en el tercer corte, ¿no? Sí. Claro, el Triticale fue sobre el final. Al principio venía mal, como veníamos comentando, y sobre el final hizo la explosión de producción. Sí, sí, y como te decía, por eso mismo nos permite, a la hora de confeccionar la cadena de verdeo, nos permite conocer en qué momento nos va a entregar ese pasto. También es importante porque al productor le permite planificar, obviamente, de acuerdo a lo que, a cada necesidad de cada uno de ellos, pero bueno, le permite conocer
en qué momento va a tener pasto disponible, ¿no? Porque, como yo te decía, si por ejemplo nos pasa, como nos viene ocurriendo ya hace 2 años consecutivos, donde se nos viene atrasando la fecha de siembra, también eso se nos atrasa el primer pastoreo. Bueno, en este caso nosotros hacemos corte, entonces bueno, eso también tiene que tener en cuenta el productor, ¿no? Entonces tiene que planificar todo eso. Entonces si necesita pasto inicialmente, decir, bueno, podemos construir con una avena y saber que después saliendo del invierno vas a tener el pico de producción del triticale, ¿no? Por eso te decía que está bueno para la hora de planificar esa cadena, poder decir que podemos estar utilizando hasta al menos 2 especies, ¿no? Claro, conocer la curva de producción para saber cómo administrarlo después en el tiempo, en el año de pastoreo. Sí, tal cual. Y también, como para tener en cuenta, es que esta información generada nos permite o nos indica que ante campañas frías y con bajas precipitaciones, hoy en día el productor dispone de varios cultivares de avena con igual o mejor producción que el tradicional recurso forrajero que se utilizaría para esos casos, como sería el centeno. O sea que podríamos utilizar tranquilamente para condiciones así de temperaturas bajas y bajas precipitaciones, podríamos utilizar cultivares de avenas también. Bien. En el cuarto corte, ¿evaluaron cantidad de grano? Sí, así es. Como te mencionaba anteriormente, nosotros hicimos 3 cortes donde medimos kilo de producción de materia seca por hectárea y impensadamente logramos hacer un cuarto corte que con doble propósito, pero bueno, en este informe no se presentan los resultados. Hace poquito terminamos de poder trillar, así que bueno, está en pleno proceso. Pero bueno, sí, en el cuarto corte con un doble propósito, para determinación de rendimiento de grano, ¿no? Y lo pudimos hacer en todos los cultivares. Eso está, la verdad que como te decía en consideraciones, tuvimos un muy buen comportamiento en todos los cultivares.